estamos acompañando siempre al lado del cañón, justamente para poder llegar con información, opinión y muchísimo, no se escucha, pero bueno, y con muchísima opinión. Así que gracias por darme la oportunidad. Un abrazo, Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy buenas tardes. Avanzando, el proyecto de vacunación avanza viento en popa. Hay otras cosas que esperemos comiencen a avanzar también para que el país se vaya enrumbando. Por lo demás, creo que está también ya nuestro invitado en plataforma, así que le doy la palabra en cabina para que ustedes tengan la batuta. Yo pienso que Jaime, que siempre es apurado, Jaime Velázquez, está Pancho Suet, querido amigo querido, comienza Jaime Velázquez, arranque usted, va Mauricio y Suet luego. Por favor, adelante, Jaime. Gracias, mi querido Eduardo. Pancho, bienvenido. No sé si nos escucha bien. Sí. Ok, ahora sí, ahí lo veo. Si no me escuchas es porque no alcé la voz. Ya, ok. Pancho, que eso no se diga. Bueno, te veo por aquí. La verdad es que en estos momentos es difícil proyectar hacia el futuro, pero lo que sí es cierto es que ya se presentó una proforma presupuestaria en la cual el presidente de la República dijo claramente que era prácticamente más que una representación de lo que se quería hacer realmente, que en la proforma del próximo año pues irá realmente a lo que se quiere hacer. ¿Cómo ves desde el punto de vista económico, Pancho, este tema? Bueno, yo creo que el presupuesto es irrelevante. Es la verdad. Estoy de acuerdo con eso, pero es irrelevante no porque un presupuesto sea irrelevante, sino porque estos presupuestos, este es el único, se volvieron relevantes. Recuerdo que hace varios meses escribí un artículo en ese sentido, respecto del hecho de que los presupuestos pasaron a ser documentos inválidos mentalmente, un poco ajustados a tal vez a condiciones puramente contables, pero contables en el sentido de simplemente equilibrar los débitos con los créditos, ¿no? Sin que haya una racionalidad detrás de ellos. Doy un ejemplo, el último o penúltimo de Moreno, en el cual pues ponía como ingresos permanentes la monetización de determinados activos, asumiendo que si es esa monetización, eso de ninguna manera podía calificar como un ingreso permanente. Ingreso permanente piensa en impuestos, ¿no? Piensa en ese tipo de ingresos que deben de sustentar los gastos permanentes, pero un ingreso que es eventual, que tiene un determinado valor, si es que lo llega a tener, otra cosa, asumamos que lo tenga, pero si es que lo llega a tener, no necesariamente va a ser igual o lo que sea. Entonces, el poner ese ingreso, que aparte de eso es un ingreso de capital, para sustentar gastos comunes y corrientes, gastos de consumo, es una violación total, no solamente a la contabilidad, sino a la ética del gasto público, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Ahora, yo creo que sí es hora de que el gobierno de Guillermo Lasso tome en serio que esa práctica debe de terminar, ¿no? No solamente porque el presupuesto del año, mira, si el presupuesto de este año, del año 21, fuera un presupuesto de la semana, sería un presupuesto de fin de semana, prácticamente. Entonces, no tiene sentido. Además, otra cosa es que y esto es lamentable en la forma como se presenta el presupuesto. El presupuesto resulta ser como un listado de lavandería, ni más, 3 camisas, 2 pantalones, una sábana, qué sé yo, sin sentido lógico, sin sentido analítico, sin un direccionamiento con norma de política económica, que se supone que debería de ser, porque después de todo te estás gastando el 3% del PIB nacional en
tipo de cosas, ¿no? Y mira, con esto cierro el comentario este. Tienes alrededor, son como 180 cuentas diferentes que hay en el presupuesto. Estoy hablando del último de Moreno y no veo por qué este sea diferente. Pero de esos 182 cuentas hay por lo menos el 50%, que es una serie de cuentas bastante relevantes, que simplemente demuestran que por esta base fiscal, Correa y Moreno amontonaron en el gasto público, ¿no? Y aparte de eso, tiene una serie de informalidades, como el hecho de que el 40% de los gastos presupuestarios en lo que se llama gasto corriente, en pagos, 40% es de gente que no está con nombramiento formal, sino con un nombramiento formal, o contratos de trabajo, ¿no? Entonces, decir, mira, esto no lo podemos cambiar, es decir, podemos cambiar el país. Entonces, vámonos todos a la casa y que la cosa va a pasar. Pero por eso es que esto de aquí tiene que cambiar y tiene que ser comunicado más efectivamente, que es una pata cogiendo. Pancho, ahora una de las cosas que había dicho el presidente de la República es que se va a ir básicamente a bajar ciertos impuestos con el ISD, es decir, va a entrar menos plata a la caja fiscal. Sin embargo, se está hablando claramente de traer pues, justamente inversión extranjera. ¿Cómo ve desde el punto de vista económico si esto es factible o no? Bueno, una cosa es el impuesto a la salida de divisas, otra cosa es lo que vaya a pasar con la inversión. Esta es una suerte de mitología que de alguna manera nos trae. ¿Qué quiero decir con esto? La inversión más importante, la formación bruta de capital fijo, como se llama formalmente la inversión, más importante, el componente más importante, no es la inversión externa, es la inversión local, que los ecuatorianos hacen en su propio mercado, en su propio país, en su propia economía. De alguna manera, a ver, con esto no quiero decir que la inversión extranjera no sea importante, no, sí lo es, pero hacia donde voy es que hay que crear las condiciones para que los emprendedores locales, para que las empresas locales, para que los ecuatorianos crean en su propio país, que es creer en sí mismos, ¿no? Y pongan el dinero sobre la mesa, pongan el riesgo sobre la mesa. Y de esa manera creen la riqueza que en la teoría y en la práctica los emprendedores y los empresarios deben de crear. Hay gente que lo hace y lo hace bien y es encomiable. Pero hay otros reticentes. ¿Y por qué están reticentes? Bueno, porque no hay seguridad jurídica, por ejemplo, porque no hay el crédito suficiente en los términos y condiciones que sean aceptables para el pago, porque hay todavía muchas secuelas de la corrupción, como es el caso de Ispol, por ejemplo, que dañan la confianza que puede haber en el mercado de capitales. Estos son elementos que deben de ser corregidos y que deben de ser corregidos drásticamente si es que lo que queremos es empezar a crecer económicamente. Porque, te digo, si no se crece, no hay problema fiscal que puedas resolver. Siempre vas a estar metido en el lodazal. Es como un carro que está estancado en todo, con las llantas que dan vuelta sin poder avanzar. Y eso es lo que nos está pasando hasta el momento en que ganemos tracción. Y la tracción la vamos a ganar con el crecimiento. Y el crecimiento, a su vez, será lo que va a curar eventualmente, como lo hace de la noche a la mañana, a curar eventualmente el problema fiscal mismo, pero en la medida en que el gasto público sea un gasto que valga la pena. Si no, si sigue como es siendo un mal gasto, entonces no vamos a salir nunca del hueco, ¿no? Clarísimo, economista.
Francisco Suet, luego dar paso a Mauricio Icaza, que tiene más preguntas por usted. Adelante, Mauricio. Gracias, Jaime. Un gusto saludarlo, economista Suet. Oiga, yo escucho su primera respuesta y me digo, y quedo yo, créanme que me bajó la estantería, porque yo revisando algo de información, ¿no? Digo, sabe que el movimiento público ya advierte de que no va a aprobar el presupuesto. Por ahí otro movimiento político hace lo propio y digo, bueno, ¿sabe qué? Esto tiene una respuesta, una connotación política, pero sí leí un comunicado, por ejemplo, del Partido Social Cristiano, en el que dejaba entrever que el presupuesto general del Estado debería ser una herramienta de trabajo que se reduzca en una política económica, fiscal, en la que se traduzcan las promesas de campaña. Y me sonó bastante lógico el razonamiento. Entonces escucho usted y digo, es irrelevante, me quedé, se me vino la estantería abajo. Entonces, por favor, hágame entender. Mauricio, entonces al revés. A ver, ¿qué quiero decir con esto? No es que el presupuesto guía la política. Es la política económica la que guía el presupuesto. Es lo que quieres hacer. En palabras, dice, vamos a dar recursos para la agricultura, ¿no? Entonces, naturalmente, dentro del stock de recursos posibles que puedas tener, tienes que apropiar recursos para la agricultura. Eso quiere, por ejemplo, para hacer más caminos vecinales, por ejemplo, para dar más crédito para la agricultura a través del establecimiento de fondos fiduciarios que no sé por qué razón no están en el presupuesto. Podrían muy bien estar. Si queremos tener crédito para la agricultura, 30 años, 1%, 1.000 millones son cifras que en algún momento el candidato la mencionó. Bueno, ok, ¿dónde los ponemos? ¿Cómo alimentamos ese fondo fiduciario tal que pueda contar con esos recursos? No porque de una sola desembolsa pues, 1.000 millones de dólares. Los 1.000 millones se desembolsan para diferentes tipos de proyectos, sea para capital de trabajo, y el capital de trabajo no lo requiere por 30 años, lo requiere para 90 días, ¿no? O para activos fijos, algunos de los cuales van a ser de hasta 5 años, por ejemplo, si está sembrando madera, por decir cualquier cosa, ¿no? O para mejoramiento de la infraestructura, y eso se amortiza en 3 años, o en 5 años, o en 8 años. O sea, eso tiene que de alguna manera ser articulado. Pero si lo que tenemos como respuesta en el caso del Ministerio de Agricultura es prácticamente nada. Yo no he oído nada. Yo normalmente pues, me intereso en saber qué está pasando, ¿no? Nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues no pasa nada. Y es no solamente real, también es comunicacional, ¿no? Entonces, ese es una manera de responder. Hay otros elementos. Yo creo que el análisis del Partido Social Cristiano es puntualizado. Tiene 5 o 6 temas que van al meollo de la cosa. Y te digo por mi experiencia propia como ministro de Finanzas. Yo también heredé una situación de 40. Verdaderamente era un relajo completo, ¿no? El punto es que nos pusimos a trabajar, y no solamente que nos pusimos a trabajar, sino que comunicamos que estábamos trabajando desde el primer día, y tomamos las acciones desde la primera semana, y empezamos a cambiar el fondo y la forma de las cosas con la prontitud, el sentido de urgencia que se requiere cuando estás en crisis. En otras palabras, si tú fueras médico y estás en una situación de emergencia médica, no puedes sentarte a leer los libros. Tienes que actuar por el paciente, tienes que qué sé yo, que aplicar electricidad al corazón para que vuelva a palpitar, porque si no se te muere el paciente, ¿no? Entonces, esta parte economista está súper clara y concuerdo plenamente con usted. O sea,
si el paciente está crítico, pues evidentemente hay que tomar medidas isofacto para salvarle la vida al paciente, ¿no? Pero usted en 2 ocasiones ha nombrado un aditamento que para quien habla, que es comunicador, para mí es clave, porque no se trata simplemente de comunicar así nomás, ¿sí? Si yo todavía no tengo un entorno favorable, no tengo una asamblea amigable, estoy íngrimo en una situación difícil y dejo de comunicar, pues yo mismo como que me hago un harakiri, pues, ¿no? O sea, comunicando por lo menos tengo el factor electorado que puedo traerlo un poco a mi favor y pueda ayudar un poco en la gobernabilidad economista. Usted un factor bien importante. Mauricio, la comunicación, y tú eres comunicador, ustedes son comunicadores, y lo saben mejor que yo, es como una suerte de caja de resonancia, ¿no? Es un sistema estefónico, como hubiéramos dicho en mi tiempo, ¿no? que tú de alguna manera empiezas a oír, ¿no? Empiezas a rebotar la noticia, la comunicación, la información empieza a ser conocida. Creo yo, por ejemplo, que en el tema de los precios de los combustibles se ha hecho un esfuerzo más claro, preciso, contundente respecto de lo que eso le significa al país, que ha sido el caso, por ejemplo, en lo que pasa con el presupuesto del Estado. Entonces hay una diferencia de fidelidad en el sonido, ¿no? De resolución en la imagen, que nos permite mejor entender las cosas. Si yo, por ejemplo, te digo, y no soy el que lo he dicho originalmente, otros lo han dicho también, y ha provenido también de otras fuentes, estamos entregando 1 millón de galones diarios de combustible de contrabando para alimentar el narcotráfico colombiano que luego viene y nos causa todos los problemas. Encima de eso, estamos entregando eso. Ese es un argumento bien inflamable. Es un argumento que hace sentido y que naturalmente pone a la defensiva a quienes sustentan este farfullo de argumentos de que eso es algo que se requiere para el pueblo. No, señor, no son los que reciben pues, el subsidio. Los que reciben el subsidio son los que no necesitamos ese subsidio o no debemos de recibir ese subsidio porque debemos pagar lo que debemos de pagar por recibir un combustible limpio, naturalmente, ¿no? Entonces, el tema de la comunicación es crítico y el documento más mal informado y administrado en el Estado ecuatoriano es el presupuesto general del Estado. Wow. Gracias, economista, por contestar mis dudas. Voy a dar paso en cabina. Eduardo Mendoza para también tiene más preguntas. Saludos a Leonidas Castro, que está con nosotros. Pancho, más allá del presupuesto, hoy, por ejemplo, estuvo aquí el secretario general de la Administración, Iván Correa. La semana pasada entrevistamos al vicepresidente de la República, al ministro Prado. Nosotros tenemos un tema que es una iliquidez marcada en el mercado. Y eso nos preocupa porque si el tema de la vacunación todavía alcanza el mes de septiembre, la gente se queja. Me he dado cuenta que en últimos días se ha comenzado un poquito a mover el tema, el asunto económico, el tema comercial, algo está moviéndose, por ahí liquidez, que no es un tema realmente económico, sino más bien financiero. Entiendo que el gobierno anterior se comió todo el presupuesto y al gobierno le toca pagar con la más fea producto de la negligencia o mala fe de los anteriores. Por lo tanto, en breves palabras, Pancho, el gobierno está dando los pasos hasta que dé todo lo económico, en el tema laboral, en todo, para hacerlo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos sugerir para que nuevamente vuelva el empleo, se mueva el comercio? En breves palabras, Pancho, por favor.
Bueno, yo creo que hay, a ver, el asunto de vacunación ya cumplió su propósito comunicacional, llamemos así. Se cumplió. Ya se logró el efecto debido, y más que lograr el efecto debido, se logró el propósito requerido. Y eso es importante. Yo creo que ha sido dentro de la situación del país, dentro de la situación de los ecuatorianos, ha sido como es no solamente un golpe de efecto, sino un efecto real sobre la economía. Pero eso ya está empezando como es a tener, tiene que pasar a otras instancias. El tema de la vacunación queda como un logro. Vamos adelante. ¿Cuáles son los primeros pasos? Tiene que haber un orden y secuencia. El presidente de la República ya lo hizo. Y yo creo que Guillermo sabe comunicarse, tiene la capacidad de articular los puntos de vista y de plantear las ideas y las políticas públicas que deben de seguir adelante. Eso está bien, pero repito, la idea de lo que mencionaba hace un momento, la comunicación es una caja de resonancia. La información contiene múltiples vectores, ¿no? Y lo que importa es que esos vectores de datos y de imágenes y de sonidos lleguen donde tienen que llegar, ¿no? Para que entonces sea efectiva. Y no se trata de llevarlo al extremo como lo hizo Correa, que creó que creó el estado de propaganda. No, es el estado de información, es el estado del conocimiento, es el estado por el cual la gente, los ciudadanos en todas las latitudes del país pueden estar informados respecto de lo que está pasando, lo que está ocurriendo, qué es lo que viene siguiente. A mí me parece que si hacen correcciones importantes en el presupuesto del año 22, sometan a la Asamblea. ¿Y qué quiero decir con revisiones? Bueno, es la manera de presentarlo. Es decir, un momento, no vamos a tener estas discrepancias o totales asimetrías que se han observado hasta ahora, inclusive en el presupuesto del año 21. Este es nuestro presupuesto. Te lo digo por experiencia propia, porque a mí me tocó también, en el mes de agosto de 1984, recibir un presupuesto que estaba gastado y ver la manera como hacía las maromas entre agosto y diciembre de ese año para cumplir con empezar a hacer los cambios en la economía. Fue un presupuesto que el presupuesto del gobierno propiamente, y que cambió y hizo las cosas de otra manera. Por eso yo decía, y le decía a Mauricio, es la política la que te define el contenido del presupuesto y no el contenido del presupuesto lo que define la política, ¿no? Y ahí es donde se tiene que observar todas las prioridades, las guías, las normativas, la manera de hacer las cosas, las prioridades, qué es lo que va primero. Va a cambiar, por ejemplo, el gasto corriente, y ese gasto corriente va a dar paso a más gasto de inversión, y esa inversión va a ser preferentemente social, en la salud, en la educación, en la vivienda, en el bienestar, en la seguridad de los ciudadanos. Eso es lo que queremos ver, pero si todo sigue igual, entonces ahí es cuando empiezan los tropiezos, y esos tropiezos tienen costos políticos, que es justamente lo que está pasando en este momento con el gobierno y las discusiones desde la Asamblea. Así, y vamos a coincidir, ¿no? Siendo usted liberal y yo siendo una persona que cree en la economía social de mercado, o en la economía de mercado, vamos a coincidir, Pancho, que Marx entonces no se equivocó cuando dijo que la economía era una síntesis de la política. Lo que dice finalmente usted es la política la que marca el camino. Es real. Aunque no le guste a muchos
la definición, pero es real, ¿no? Es real. Pancho, en un final de mi parte y para agradecerle su gentileza, usted ve en lo que usted ve en el tema de los precios del petróleo. Yo sé que usted es un experto en petróleo, pero es un hombre que sabe mucho. Pero el precio del petróleo se va a mantener estándar, ¿cree usted? Eso es bueno para el Ecuador si lo que dicen los analistas va a terminar en la banda más o menos que está entre 65, 70, o de 60 hacia 70. Esa pregunta normalmente el colega Nostradamus por eso le digo. Las contesta de forma equívoca, de todas maneras, ¿no? Porque le puedes interpretar que blanco es negro y negro es blanco. Cuando tú lees a Nostradamus, no sé. Bueno, caso. A ver, yo hice, allá en el año 16, hice un libro sobre el tema de los negocios del petróleo, ¿no? Y una de las cosas que descubrí pues es que el petróleo no tiene un precio al que tú le puedes decir va a subir, va a bajar o va a quedar igual, ¿no? Y si dice las tres cosas como Nostradamus lo diría, entonces nunca te vas a equivocar. Claro. ¿No? O sube o baja o igual, ¿no? Pero en el caso actual, en la medida en que la economía global sale de forma más evidente del problema de la pandemia, eso tiene un efecto sobre la demanda. Y de hecho lo podemos observar. Mira que el año pasado estábamos hablando de un precio del petróleo pues que estaba como 15, 20 dólares abajo en promedio. Ha subido. Hubo un momento en el que el precio del petróleo se tornó tan irracional que era negativo. En otras palabras, tú tenías petróleo y tenías que pagar a alguien para que se lo lleve, porque tenías que pagar el transporte del petróleo, ¿no? Entonces, esas situaciones del mercado, extremas, por cierto, de ir a un precio negativo, a ir a 60 y pico de dólares en el WTI, ya te da una idea de que es un producto altamente volátil, cuyo precio depende siempre de este altamente inestable e inexistente equilibrio entre oferta y demanda. La demanda va a subir en la medida en que hay crecimiento de la economía. La oferta, de alguna forma, está regulada a través de la cartelización de OPEP más Rusia, pero tampoco es que ellos pueden hacer lo que les dé la gana, porque ya lo hemos visto que no ocurre así. ¿Cuál es la respuesta corta? La respuesta corta es que creo yo que el hablar de un rango de precios entre 60 y 70 dólares es razonable en las circunstancias actuales. Puede ser que la próxima semana te dé una respuesta diferente, pero hoy día, parado ante la realidad del mercado, viendo lo que está sucediendo, me parece que eso va a ocurrir así. En el largo plazo es otra cosa. Claro. Yo creo que aquí en 2 o 3 décadas el petróleo va a tener un rol muchísimo más secundario en la generación de energía. Probablemente sea nulo en la generación de energía. Y eso, por ejemplo, implica mucho respecto de los esfuerzos que se tenga o que quiera hacer el gobierno de Guillermo Lasso para duplicar la producción. No, a ver, si te vas a gastar 9.000 millones de dólares anuales para llegar a duplicar la producción en 4 años, tienes primero que hacer la pregunta, ¿es esa la mejor manera de gastarme la plata? Claro. ¿O hay alternativas que debo de pensar y no simplemente pues entrar a decir cualquier cosa, porque no es así, no ocurre. El mercado, no hay forma, déjame repetirte, no hay forma, ni hay talento alguno en el mundo, ni siquiera a través de la mejor inteligencia artificial disponible, que te pueda decir exactamente qué es lo que va a pasar con los precios.
porque los precios son eventos estadísticos que no necesariamente están autocorrelacionados con el anterior. Entonces, cuando las cosas son así, cuando los eventos son independientes, no puedes predecir. Eso en matemáticas lo que te está diciendo es que la cosa ocurre o no ocurre. El precio sube, el precio baja o se queda igual. De acuerdo. Y esa está correcta. Querido Pancho, agradecerle su gentileza y amabilidad para con I99 y con nosotros, I99 TV también. Le mandamos un abrazo y seguiremos conversando. Muchas gracias, Pancho. Salud. Un abrazo. Saludos. Gusto de verlo. Ahí estuvo el